¿Cómo están amigos? El día de hoy en la opinión técnica hablaremos con respecto a la elaboración de planos de ubicación y localización en el marco de la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificación. Y bueno, comenzaremos pues explicando el contenido. En primer lugar, veremos sobre los antecedentes técnicos, rápidamente pasaremos a los antecedentes legales y culminaremos con un caso práctico de elaboración de planos de ubicación y localización para proyectos de edificación, en la que específicamente veremos el plano de ubicación, esta parte, el esquema de localización, el análisis del cuadro normativo y culminaremos pues con el análisis del cuadro de áreas. Empezaremos con los antecedentes técnicos, lo que he llamado experiencias. Bueno, a continuación estamos viendo un plano de ubicación y localización, el cual no se adecua necesariamente al formato de la ley 29090, ¿no? Ya que este plano tenía como fin inscribir el predio que vemos en la diapositiva, inscribir el área de rentas con fines de pago de tributos. En ese sentido, el área de rentas de cualquier gobierno local, distrital o provincial, pues no se adecua a la ley 21090, solamente es cumplimiento de requisitos y cumplir el objetivo de inscribir el predio y que inicie su pago de tributos. A continuación vemos otro plano de ubicación y localización. Se asemeja más al formato de la ley 21090, ¿no? Porque acá podemos identificar un cuadro normativo, un membrete donde está el nombre del proyecto, ¿no? Las calles, en fin. Este plano fue elaborado en agosto de 2014, pero acá existe una observación en el cuadro normativo. Cita el Reglamento Nacional de Construcciones. Para el año 2014, el Reglamento Nacional de Construcciones no estaba en vigencia. Y bueno, así podemos encontrar más formas de componer, o habremos visto seguramente más formas de componer los planos de ubicación y localización. Ahora, la Ley 21090 ha establecido un formato de plano de ubicación y localización, el cual se adecua a todos los procedimientos dentro de la ley 21090, tanto para proyectos de habilitación y edificación. En ese sentido, pasaremos a ver los antecedentes legales. Vamos a empezar, pues, hablando del Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no? Un reglamento que entró en vigencia el 1 de marzo del año 71 hasta el año 2006 con la aprobación del Decreto Supremo 011-2006 Vivienda. Promedio de 35 años que estuvo en vigencia este Reglamento Nacional de Construcciones. Para hablar de nuestra actualidad, debemos hablar sobre el Decreto Supremo 015-2004 Vivienda, en donde se aprueba el índice del Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual distribuye en 3 títulos que actualmente los conocemos. Título 1, Generalidades, el título 2, Habilitaciones Urbanas y el título 3, Edificaciones. Es importante también hablar de esta norma con respecto a su artículo 6, que dice, ¿no? Mientras no se aprueben las normas indicadas en el presente índice del Reglamento Nacional de Edificaciones, serán aplicables las normas contenidas en el actual Reglamento Nacional de Construcciones y las normas técnicas de edificación vigentes para el diseño, evaluación, ejecución y control de habilitaciones urbanas y de edificaciones dentro del territorio nacional. Vale decir que en el momento que estaba en vigencia este decreto supremo, el Reglamento Nacional de Construcciones también estaba en vigencia. Posteriormente a la norma antes citada, sale la Resolución Ministerial 290-2005 Vivienda, donde se aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Posterior a ello sale la Resolución Ministerial 069-2006 Vivienda, en la que se amplían los plazos para la entrada en vigencia de las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y es así que mediante Decreto Supremo 011-2006 Vivienda, se aprueban las 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya muchos seguramente hemos visto este librito la cual contiene, ¿no?, las diferentes normas técnicas que en la actualidad pues han sido derogadas y o modificadas según corresponde. Y posterior al Decreto Supremo 011-2006 Vivienda, se da la Ley 29090, publicada en el Peruano el martes 25 de septiembre del 2007, un año después, ¿no?, del Decreto Supremo 011-2006 Vivienda.
Salió el reglamento y luego la ley. Es importante hablar también sobre la resolución viceministerial 003-2008 Vivienda, en la que se aprueba los formularios y formatos a que refiere la única disposición complementaria final del reglamento de licencias de habilitación urbana y de edificación, ¿no? Aprobado mediante el Decreto Supremo 024-2008 Vivienda. Podemos concluir en primer lugar entonces que el Decreto Supremo 024-2008 Vivienda viene a ser el primer reglamento de la Ley 29.090, en la que se aprueban los diversos formularios, en la que encontramos el formato de plano de ubicación y localización, siendo este el primer formato. Posterior a ello salió la resolución viceministerial 001-2012 Vivienda, ¿no? En la que se aprueban formularios y formatos del reglamento de la ley 29.090. En ese sentido, en el literal N podemos ver el formato de plano de ubicación, esquema de localización, el cual viene a ser este, en la que encontré en la búsqueda. Posterior a ello sale la resolución ministerial 326-2015 Vivienda, en la que aprueba los formatos relativos a los procedimientos de licencias de habilitación urbana y licencia de edificación, ¿no? Cuyo anexo 14 viene a ser el formato plan de ubicación, esquema de localización. Aquí se incrementó esta parte, ¿no? Posterior y por último sale la resolución ministerial 305-2017 Vivienda, actualmente en vigencia, el cual aprueba los formatos y formularios relativos a los procedimientos de licencia de habilitación urbana y licencia de edificación, cuyo anexo 14 sigue siendo el formato de plano de ubicación, localización, esquema de localización. ¿Qué viene a ser este? La cual ya la conocemos y la usamos para nuestros proyectos dentro de la ley 29.090. Haciendo un análisis retrospectivo, el reglamento en actual vigencia de la ley 29.090 viene a ser pues, el decreto supremo 029-2019 de vivienda. Vemos hacia más atrás, vamos a llegar al primer reglamento de la ley 29.090, aprobado mediante el decreto supremo 024-2008 vivienda. En ese sentido, pues, fue que en ese decreto supremo 024-2008 vivienda se aprueban pues los primeros formatos y formularios de la ley, en la que consta el formato de planos de ubicación y localización, y esta es la actual, ¿no? La cual venimos usando. Es así que la dividimos en plano de ubicación, esquema de localización, cuadro normativo y cuadro de áreas. Bueno, ahora vamos a pasar específicamente a la elaboración de planos de ubicación y localización para proyectos de edificación. Vamos a empezar a hablar en primer lugar sobre la norma aplicable específica del Reglamento Nacional de Edificaciones para los planos de ubicación y localización. Vamos a empezar citando a la norma GE.020, que en su artículo 6 menciona: el anteproyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información. A. Plan de ubicación que indica la posición del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, incluyendo un plano de localización con las vías y lugares importantes de la zona donde se ubica el terreno. O sea, da un marco general el artículo 6. Continuamos con el artículo 7 que dice: el proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información. Entre toda la información que está contenida, encabeza el plano de localización y ubicación, que viene a ser un resumen con respecto a los parámetros urbanísticos de nuestro proyecto. Y culminamos con el artículo 8, que dice: el plano de localización y ubicación deberá contener la siguiente información. Si dice deberá, es de cumplimiento obligatorio, que dice la letra A del artículo 8. Información de sección de vías frente al terreno, distancia a la esquina más cercana, norte magnético, altura y zonificación de los terrenos colindantes, árboles y postes, indicación del número de niveles de edificación y cuadro de áreas y de parámetros urbanísticos y edificatorios exigibles para edificar en el predio. Es en ese sentido que con este artículo 8 se evalúan los planos de ubicación y localización. Si no cumple alguno de estos requisitos, pueden ser observables. Bueno, voy a poner una primera casuística para hablar sobre el plano de ubicación y localización. Y posteriormente veremos el cuadro normativo y el cuadro de áreas.
Empezaremos con esta primera casuística que en una comisión técnica, en un proyecto de regularización de habilitación urbana, me observa lo siguiente en el plano de ubicación y localización que presenté. Dice la observación, no cumple con el Decreto Supremo 029-2019 de Vivienda, artículo 39, letra C. 1. Plano. Esquema de localización no es conforme en el plano de zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo. Y 2. Aclarar nomenclatura vial según plan urbano vigente. Bien, en ese sentido, para levantar esta observación, debemos de saber qué dice este artículo 39, ¿no? Del reglamento de la ley 21090. El artículo 39 pues habla de los requisitos para solicitar la regularización de habilitaciones urbanas. La letra C menciona la documentación técnica, ¿no? La que presentamos en el expediente. En ese sentido, tengo que comparar la observación 1 y la norma citada con la que lo observan. Por lo que hago referencia a la siguiente. La lotización debe estar en concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano, PDU, aprobado por la Municipalidad Provincial correspondiente. En ese sentido, la observación 1 dice, esquema de localización. Esquema de localización no es conforme en el plano de zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano de Huancayo. Bien, este es el plano de ubicación y localización que se presentó en su momento. Entonces vamos a ver, comparar con la observación, que este esquema de localización no es conforme con respecto al plan de zonificación del Plan de Desarrollo Metropolitano. En ese sentido, conversando con la comisión, con respecto al esquema de localización, se debió presentar de esta manera, el plano de ubicación y localización. Se ve la diferencia, ¿correcto? De esta manera. Así es como logré levantar la observación antes citada. Ahora vamos a pasar a la segunda observación. Dice aclarar nomenclatura vial según plan urbano vigente. La observación refiere que en el plan de desarrollo metropolitano, la nomenclatura vial es pasaje Jesús María. Sin embargo, de acuerdo a las escrituras públicas de los propietarios, ¿no? de los predios que dan hacia esta calle, las escrituras públicas mencionan que es pasaje María Jesús. En ese sentido, eh, tuve la oportunidad de sacarle copias a los documentos de propiedad de 3 o 4 vecinos e incluso me facilitaron los recibos de los servicios de agua y luz, en la que mencionan que la vía se denomina pasaje María Jesús y no pasaje Jesús María, tal como indica el PDM. En ese sentido, logré levantar la observación, ¿no? El 2, o aclarar en todo caso, como se dice. Y el plan de ubicación y localización salió de la siguiente manera, ¿no? Pasaje María Jesús, entre paréntesis, pasaje Jesús María según PDM. Bueno, y así se logró subsanar esa observación hecha al plano de ubicación y localización, pero es importante también mencionar sobre el contenido que habla la norma GE 020 en su artículo 8. Y pasaremos a citar, ¿no? Dice, información de sección de vías al frente del terreno. Sí, acá está, la información de sección de vías, ¿no? En planta y en corte. Habla también de distancia a la esquina más cercana. Distancia a la esquina más cercana, cumple. 3. Norte magnético, cumple. 4. La altura. Ojo, no puse la altura, no me observaron. 5. Zonificación de los terrenos colindantes. Bueno, acá seguramente sea Absol que logró cumplir este requisito en esta parte. Árboles. Bueno, no existen árboles de acuerdo a las fotos presentadas, ¿no? Y en el caso que hubiera, debía haberlo puesto o colocado. 7. Postes. Existen postes, sin embargo, la comisión no me observó. ¿Pudo observarme? Por supuesto que sí. Y yo debía haber colocado los postes. Indicación del número de niveles de la edificación. Bueno, no lo coloqué. ¿Pudo haberlo observado? También. 9. Cuadro diario. Sí, bueno, el cuadro diario aquí está. Y el cuadro de parámetros urbanísticos que está hacia este lado. O sea, básicamente no puse postes ni altura de edificación. ¿Que pudo haber sido observado? Sí. En ese sentido, la comisión cuando evalúa un expediente de habilitación o edificación puede observarle su expediente con este artículo
y se debe de levantar conforme indica la norma. Y es así que como expliqué, logré subsanar la observación. Bueno, ya mediante la casuística, espero haberles ayudado con respecto al plano de ubicación y el esquema de localización. Ahora vamos a pasar, o voy a pasar a ver, mediante un ejemplo, cómo se rinde el cuadro normativo. Este de acá. Este cuadro normativo en el cual tenemos los usos, densidad, coeficiente, en fin, ¿no? Lo que tenemos en la imagen, que son los parámetros urbanos. Y que nosotros podemos encontrarlo en el certificado de parámetros urbanísticos que emite la municipalidad correspondiente. Pero, ¿qué es el certificado de parámetros urbanísticos? Bueno, lo vamos a encontrar básicamente en el artículo 5, ¿no? Dice que el certificado de parámetros urbanísticos edificatorios es el documento emitido por la municipalidad distrital en cuya jurisdicción se ubica el predio, se otorga a solicitud del administrado en un plazo máximo de 5 días hábiles y tiene una vigencia de 36 meses previo pago del derecho de tramitación correspondiente en el cual se especifican los parámetros y las condiciones técnicas de diseño para el predio, de acuerdo a la normativa urbanística y edificatoria vigente al momento de su expedición, al cual se sujeta el proceso de edificación. En la solicitud se indican los datos referidos a la ubicación del predio objeto de la solicitud, quiere decir, presentar un plano de ubicación y localización. También, continuando con este artículo, dice que los administrados tienen acceso gratuito a orientación e información completa, veraz y clara, referida a la normativa urbanística y edificatoria que se requiera para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos administrativos para el otorgamiento de la licencia de habilitación urbana y edificación. Quiere decir que el administrado, incluso hasta el profesional proyectista, puede ir a la municipalidad y pedir pues una orientación por el funcionario o trabajador municipal correspondiente con respecto a los parámetros urbanísticos. Es su deber y es su función de los trabajadores municipales. También el tubo de la ley 29090 en su artículo 14 previos. Básicamente viene a ser el certificado de parámetros urbanísticos y el certificado de zonificación y vías. Dice que se entiende por información o documentos previos aquellos que regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio y que, por lo tanto, es necesario recabar o tramitar ante una entidad con anterioridad al trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación. El contenido de la información o documentos previos señalados en el presente artículo implica su cumplimiento obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera deberes y derechos. Es decir, que los datos que nos salen en estos documentos previos sí o sí se sujetan a nuestro proceso de diseño de una habilitación urbana o de una edificación. Y quiero citar por último esto, ¿no? Esta frase, quedando a opción del interesado tramitar dicho documento. O sea, no es exigible, ¿no?, que nosotros pongamos el certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos en nuestro expediente. No es exigible. Ahora, en el reglamento actual del 020 de 2019 ya no es un requisito. Bueno, en el artículo 14 vamos a ver qué es un certificado de zonificación y vías, este es su concepto y su contenido, ¿no? Que es un documento previo. Acá tengo un ejemplo de un certificado de zonificación y vías, el cual podemos analizar, ¿no?, el certificado emitido y con el contenido que dice la norma. Dice, zonificación de acuerdo al plan. Zonificación, está. Afectación de vías que forma parte del plan vial provincial y o distrital. Bueno, no hay afectación de vías, ¿no? Se olvidaron. C. Usos de los suelos permisibles y compatibles. Acá está, uso de suelos. Sus compatibilidades. Coeficiente máximo y mínimo de edificación. Coeficiente. No hay coeficiente. Área del lote normativo. Lote normativo. Aquí sí está. Cuadro de aportes reglamentarios. Aquí está. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. Bueno, seguramente no fue, pero debió haber ido acá, ¿no? Bien inmueble cultural. No corresponde, no aplica un término. La fecha de emisión, que sí debe estar. Y este certificado de zonificación y vías se emitirá en un plazo máximo de 5 días y su vigencia es de 36 meses.
Y aquí viene el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, el cual nos interesa. En este artículo está el concepto y aquí está los datos que nos van a ayudar a rellenar el cuadro de parámetros urbanos. Acá está. Vamos a comparar a ver con un ejemplo. Este es un certificado que ubiqué de una municipalidad. Y aquí está pues el contenido. Y comparemos, ¿no? Zonificación. Zonificación. Residencial densidad media. Alineamiento de fachada. No existe. O sí está, alineamiento de fachada. 128.16 frente a la avenida Centenario. Bueno, no sé si este es el dato adecuado, o en todo caso es discutible. No es momento. Continuemos. Usos de los suelos permisibles y compatibles. Acá está. Unifamiliar, multifamiliar y comercio. Porcentaje mínimo de área libre. Sí, aquí está. 30, 35, 40. Imagino que tiene que ver pues con 30 unifamiliar, 35 multifamiliar y 40 comercio. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros. 3, 4, 5 pisos, pero bueno, no está en metros. Retiros. Aquí están los retiros, solo el frontal. Área de lote normativo. Acá está el lote mínimo, imagino que 90 unifamiliar, 120 multifamiliar, 150 comercio. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea. Acá está. Otra vez la relación, ¿no? 250 con unifamiliar, 350 con multifamiliar y 1000 con comercio. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos. Solo habla con respecto a la vivienda, entonces el comercio no lo exige. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso. Bueno, seguramente no corresponde, pero debe haber venido acá, ¿no? Se debió haber redactado, ¿no? Bien inmueble cultural no corresponde o no aplica. Fecha de emisión. ¿Sí? Bueno, este certificado de planos urbanísticos edificatorios se emite en un plazo máximo de 5 días y tiene 36 meses de vigencia. Sin embargo, también es importante colocar que en el reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, aprobado con Decreto Supremo 012-2002 Vivienda, en su artículo 121, específicamente el 121.24, menciona sobre los parámetros urbanísticos y edificatorios son, como mínimo, los siguientes. Son 7 ítems, ¿no? Lote normativo, coeficiente de edificabilidad, densidad neta máxima, altura máxima de edificación, retiros, porcentaje mínimo de área libre y número mínimo de estacionamientos. Esto es aplicable para la elaboración de planes urbanos, ¿no? Esta norma es aplicable para la elaboración de planos urbanos y es en estos planes urbanos de donde se saca pues nuestro cuadro de parámetros urbanos para la elaboración y o desarrollo de los proyectos de habilitación urbana y de edificación. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo vamos a rellenar ya lo que nos queda, ¿no? El cuadro de parámetros y el cuadro de áreas. Datos para el caso. Vamos a tener dos datos. El área del terreno, aquí está, el área del terreno, 132.98, prevalece el levantamiento que el que está en el documento de propiedad y el área techada total. Este cuadro de áreas que les voy a explicar al final, ya lo estoy poniendo ya desde ya, pero les voy a explicar cómo rellenamos esto, cómo me salió. De este cuadro estamos sacando el área techada, ¿no? Es la que queremos. Estos dos datos importantes, área del terreno, 132.98, y el área techada total, 179.49. También vamos a ver dónde se ubica, en qué zonificación se ubica el predio y el uso que se le da, los parámetros a que debe adecuarse, ¿no? La máxima altura, área libre, coeficiente de edificación y el estacionamiento. Son los datos que vamos a usar para rellenar nuestro cuadro normativo. Aquí está. En primer lugar, vamos a rellenar el proyecto que les voy a poner a continuación, y posterior vamos a comparar con lo normativo, lo que dice el reglamento, para ver si cumple o no cumple, ¿no?
Vamos a iniciar pues con los usos. Bueno, una vista previa del proyecto es este. Acá está el proyecto, que es una regularización de licencia de edificación, estado actual y propuesta de remodelación. Y este es el plano de ubicación y localización del proyecto, ¿no? El que ya tiene licencia. Y acá dice proyecto cumple. Todo dice cumple, pero ¿por qué no? Eso es lo que vamos a pasar a explicar a continuación. Vamos a empezar, como dice, con los usos. Este es el plano de ubicación y localización que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo identificamos el uso? Pues vamos al cuadro que, que les mencioné anteriormente y vemos que se ubica en RDM, ¿no? Así como les mencioné, zonificación, acá está, RDM, y vemos de inmediato los usos. ¿Qué uso tiene lo que dice el proyecto? Regularización de una vivienda unifamiliar. Ajá, RDM, uso unifamiliar. Y es este dato el que se coloca en usos. Unifamiliar. Puede ser pues multifamiliar, conjunto residencial. Por eso recomiendo revisar el artículo 4 de la A020, tipologías. Ahí nos va a especificar más tipologías de uso compatible con RDM. Bueno, sencillo, ¿no? Sencillo de cómo se ubica el uso. Densidad neta. Para este caso, vamos a ver el cálculo de la densidad neta. En primer lugar, debemos saber qué es la densidad neta. Dice, de acuerdo a norma, que es el indicador resultante de dividir el número de habitantes del proyecto propuesto entre el área de un lote urbano para uso residencial. Bueno, ¿por qué no lo llevamos a una fórmula? Para que sea mejor entendible. La densidad neta es igual, ¿no?, al número de habitantes del proyecto propuesto, cuya unidad de medida son habitantes, y el área del lote, que generalmente es en metros cuadrados. Sin embargo, debemos de considerar que la densidad neta no se mide por habitantes por metro cuadrado, sino se mide por habitantes por hectárea, para lo cual haremos la siguiente estrategia. Multiplicaremos por 10.000 metros cuadrados y dividiremos sobre una hectárea. 10.000 metros cuadrados pues equivale a una hectárea, con el objetivo de anular pues metros cuadrados y quedarnos con habitantes por hectárea. Aquí está. En ese sentido, la densidad neta es igual al número de habitantes del proyecto propuesto por 10.000 entre el área del lote. Ya hemos dado los datos del área del lote, ¿no? Las diapositivas anteriores. Por lo que vamos a revisar el artículo 7 de la norma A020 del RNE. El proyecto que les mostré, les acabo de mostrar, pues es un proyecto, vamos a verlo otra vez, que contiene, después de la remodelación, que vamos a explicar más adelante, 2 dormitorios. Al tener 2 dormitorios, la vivienda unifamiliar, nuestro número de personas viene a ser 3, ¿correcto? Y que va a ser reemplazado acá, número de habitantes del proyecto propuesto. Entonces, viene a ser 3 por 10.000, ¿correcto? Sobre 132.98, dándonos un resultado de 225.60 habitantes por hectárea, no por metro cuadrado, ¿no?, sino por hectárea. Y es este dato, 225.60, el que se coloca acá. Sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora el coeficiente de edificación. Como menciono, ¿no?, es importante saber el concepto para saber cómo obtenerlo. Dice, el coeficiente de edificación es el factor que se multiplica por el área de un terreno urbano y cuyo resultado es el área techada máxima posible a edificar, sin considerar los estacionamientos ni sus áreas tributarias. Norma G040, definiciones. Bueno, pero hay que convertir este concepto en una fórmula. Dice que el coeficiente de edificación es un factor, ahí está, factor, que se multiplica por el área del terreno urbano y cuyo resultado es el área máxima a edificar. Esto es el coeficiente de edificación. Factor por área del terreno igual área máxima a edificar. Pero nosotros no queremos el área máxima. Para este caso queremos el coeficiente de factor, el coeficiente de edificación, perdón. ¿Y qué es esta, no? El que está multiplicando pasa a dividir.
Entonces, el coeficiente de edificación es igual al área máxima a edificar entre el área del terreno. Y estos datos ya lo hemos dado anteriormente, ¿no? En el proyecto. Básicamente, el coeficiente de edificación viene a ser el área techada existente, ¿no? Si se trata de una regularización, o propuesta de un proyecto nuevo, de todos los pisos, la sumatoria de área de todos los pisos de metros cuadrados sobre el área del terreno. Y este dato lo dimos al principio. Área techada total, 179.49, entre el área de terreno, igual 1.35. Y es así que este dato obtenido, ¿no? Sencillamente, este dato obtenido se coloca acá, en el proyecto. Ahora vamos a ver el área libre, que es otro tema también de concepto. Como dijimos, vamos a ver, de acuerdo a norma, qué es el área libre que tiene relación con el área techada. Ya, bueno, dice, área libre, dices, área o superficie de terreno en la cual no existen proyecciones de áreas techadas y se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos de las poligonales definidas, fuera de los linderos de las diagonales definidas, subrayo, por las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, o sea, hasta el primer piso, en todos los niveles de la edificación y hasta los límites de la propiedad. Norma G040 en definiciones. Esto es, pues, esta imagen corresponde a al Reglamento Nacional de Edificaciones, norma G.040. Dice, área o superficie de terreno en la cual no existe proyecciones de áreas techadas. Bueno, ¿te dan cuenta? No existe áreas techadas hacia acá. Proyección de áreas techadas acá no existe, no existe y no existe. Pero ¿qué pasaría si existe un volado? Y lo que se encuentra debajo pues ya no sería área libre, sino sería una proyección de un área techada. ¿Correcto? En un ejemplo más vamos a ver eso. ¿Cómo se hace cuando existe un volado? En este ejemplo no hay volados. Vamos a ver a continuación. Ahora debemos saber pues el área techada. Dice sumatoria de la superficie y o área de las proyecciones de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. Ajá. En el ejemplo anterior vimos pues un rectángulo que no tiene volados. Bueno, este proyecto, bueno, no tiene volados, ¿no? Sin embargo, existen estas diferencias, un retranque. El área techada se proyecta pues sobre su piso. Acá el ascensor pues proyecta su área techada hasta el primer piso. No proyecta a cada piso, sino hasta donde llega, ¿no? Entonces, el área techada del primer piso con respecto al ascensor viene a ser la suma hasta acá. No se consideran las áreas de servicio. Pero ¿qué sucedería si en este ejemplo sacamos un volado? Así. Entonces, la proyección del área techada sería hasta acá. Aumentaría, ¿no? Como por ejemplo acá, este mezanine. ¿Dónde deriva su área techada? Y si sacamos afuera un volado acá, entonces el área techada llegaría hasta acá, ¿no? Y se proyectaría hasta este nivel. Bueno, aparentemente es complicado, pero yo les voy a poner un ejemplo más simple. Miren, la línea azul, perdón, la línea azul viene a ser el terreno, ¿correcto? La línea roja viene a ser el área techada del primer piso. La línea verde viene a ser el área techada del segundo piso y la línea magenta viene a ser el área techada del tercer piso, ¿correcto? Bueno, el diseño puede variar, pero yo estoy poniendo un ejemplo así para ver, ya, ¿cómo calculo el área libre y o área techada de este proyecto? Como dice el concepto, ¿no? Como dice el concepto, vamos a volver. El área techada, sumatoria de la superficie y o área de las proyecciones de los límites de la poligonal. Acá está la poligonal, poligonal y poligonal. ¿Cómo encierro una poligonal total? Así. Estos son los límites de la área techada de la poligonal. Acá. Y esto, el tercer piso que vendría a ser acá, lo voy a proyectar hasta el primer piso. Y vendría a ser en el primer piso o en el terreno las proyecciones de esta manera. En ese sentido, el área libre viene a ser las líneas inclinadas a 45 grados, el área techada vendría a ser todo esto, y el área del terreno es esto, ¿no?
En ese sentido, bajo el concepto, ¿qué viene a ser esta? La poligonal dice área que encierra las proyecciones de las áreas techadas sobre el nivel del terreno, el primer piso. Estas son las áreas que encierran las proyecciones hasta el primer piso. Y este es el área techada. Entonces, el área libre es igual al área techada menos el área del terreno. El área techada, como dato, ¿no? Le hemos dado es 132.98 y menos AP, ¿no? El área que encierra las proyecciones de las poligonales de las áreas techadas, que es 83.52. Esta área, esta de acá. Al área del terreno le quito esta área y me sale el área libre, esta de acá. Entonces, no importa cómo pueda ser nuestro diseño, vamos a cerrar las poligonales exteriores, así le restamos, como dice acá la fórmula, el área techada, el área de la poligonal y sale el área libre. 49.46 que viene a ser todo esto. Y eso, como sabemos, lo expresamos en porcentaje y la colocamos acá. Vamos a ver la altura máxima. Siempre con el concepto. Dimensión vertical expresada en metros de una edificación. Bueno, simple, ¿no? Pero es importante también citar, especificar más norma. Dice, el artículo 10 de la norma A010. Específicamente quiero incidir en el literal C. La altura de edificación se mide desde el punto más alto de la vereda del frente del lote. En caso no exista vereda, se mide desde el nivel de la calzada más 15 centímetros. La altura no incluye pisos retranqueados. Ahorita lo dejo como ejemplo. También la E dice, no se contabilizan paramentos verticales para recubrimientos de equipos en el último nivel, parapetos y construcciones en azoteas. Generalmente, pues, el área techada queda de la caja de escalera, ¿no? Tampoco los tanques elevados, cuartos de máquinas, ni casetas de equipos electromecánicos, porque no son habitables. Es importante también citar el artículo 18 de la A020. Dice que las azoteas no forman parte de la altura de edificación. Eso es muy importante para el momento de sacar la altura de edificación. Vamos a verlas mejor como ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide la altura de la edificación? La altura máxima, desde la vereda hasta el techo del último piso, porque no se considera la azotea. Aquí está, ¿ve? Así existe un semisótano, se mide pues desde la vereda, o acá, desde la calzada más 15 centímetros, hasta el retranque, en 3 dimensiones. Esta imagen es del reglamento de edificaciones. Esta es la altura máxima. Bueno, ¿qué nos dice pues la altura máxima con respecto a la norma, al decreto supremo 022/2006 vivienda? Que la altura máxima para el uso unifamiliar, 3 pisos más azotea, ¿correcto? Pero la definición en la G040 dice se expresa en metros. Bueno, 3 pisos más azotea, lo que corresponda, o su altura en metros. Y es así que en el proyecto que les mostré anteriormente, ese es el corte, ¿no? ¿Y hasta dónde viene a ser la altura? Hasta esta línea, como vimos en el ejemplo que da la imagen del reglamento de edificaciones. No se consideran las edificaciones sobre la azotea ni los parapetos. Hasta acá. Desde la vereda, 5.85 metros. Y es así que ese dato se coloca acá. El reglamento de Organización Territorial de Desarrollo Urbano Sostenible menciona que es 3 pisos más azotea. Pero bueno, ¿no? Para no tener problemas en el momento de la evaluación, nos digan, nos observen, no se exprese usted en pisos más azotea. Entonces coloco los dos datos. En metros, como dice la definición, y como existe 2 pisos más azotea. Así de simple. Ahora vemos el retiro, ¿no?
Determinación de retiro. Bueno, es muy sencillo, ¿no? ¿Qué dice? Retiro es distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación que se establece de manera paralela al lindero que le sirve de referencia. El área entre el lindero y el límite de edificación forma parte del área libre que se exige los parámetros urbanísticos y edificatorios. Bueno, forma parte de ese 30% mínimo. Y este es el área libre, ¿no? Aquí está. Esta imagen es del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es el retiro. En el proyecto, bueno, elemental, ¿no? ¿Cuál viene a ser el retiro? Aquí está. 530. Y es este dato, el que se coloca acá. No hay lateral, no hay posterior porque es un terreno encajonado. Así de simple se coloca el retiro. Procedemos al lineamiento de fachada. Bueno, el concepto dice, condición normativa que determine el límite de una edificación en relación a las edificaciones colindantes y respecto del eje de la vía desde el cual se accede. Esa es la definición. Sin embargo, en experiencia propia, el alineamiento de fachada tiene que ver con la ubicación exacta de la vía local o primaria mediante el procedimiento de habilitación urbana de acuerdo a la sección de vía normativa propuesta y aprobada. ¿Y cómo es eso? Eso se da, lo podemos encontrar en este decreto supremo, en la única disposición complementaria final que dice de la determinación definitiva del equipamiento urbano y del trazo de intercambios viales. Dice, en los proyectos de habilitación urbana se determina y define la ubicación exacta de los equipamientos urbanos y los trazos de intercambios viales aprobados en los planes urbanos. Estoy seguro que todos ya sabemos que mediante los procedimientos de habilitación urbana es donde se coloca exactamente la vía local o primaria. La vía local se define la sección mediante el procedimiento de habilitación urbana según el artículo 8 de la G020 y en la vía primaria la sección ya está determinada en el plan urbano. Y mediante el procedimiento de habilitación urbana es donde defino la ubicación exacta de la vía. Vamos a ver un ejemplo para entender este caso. Caso 1, caso 2, para cada vía, local y primaria. Acá tenemos pues una propiedad, con límite de propiedad y un perfil existente de una vía pública y su respectivo eje de vía. ¿Correcto? Las líneas rojas representan una vía previamente normada en el plan urbano de la ciudad. O sea, ya me han dado una sección de vía. Y que después del análisis técnico que yo hice, si existe, el perfil existente me da 10 metros, por decir, y la propuesta vía primaria dice 15, entonces hago mi propuesta, ¿no? Si es 15, desde el eje jalo 750 y con eso voy a obtener el alineamiento de fachada. Es ahí recién donde yo me doy cuenta del alineamiento de fachada, el cual me va a dar como resultado área cedida vía y un área útil. Y es así, mediante el retiro, hago mi proyecto de edificación. Esto corresponde pues a una vía primaria, donde ya está previamente normada. Pero ¿qué pasa cuando es una vía local? El mismo ejemplo, el mismo caso, la misma propiedad. Al no estar normada la vía local en el PDU correspondiente, entonces yo tomo el perfil existente y lo paso a evaluar, ¿no? De acuerdo al artículo 8 de la norma GH020, diseño de vías. En ese sentido, mediante ese sustento, puedo yo normar el perfil existente y viene a ser el alineamiento de fachada. En este caso, de la vía primaria, también el perfil existente también puede coincidir pues con el alineamiento de fachada. Si la vía primaria es 40 metros y en verdad existe ya 40 metros, entonces acá el alineamiento de fachada pasa acá. Pero estoy poniendo un caso en donde el perfil existente no se adecua, ¿no?, a la propuesta vial primaria del plan urbano. Las vías locales, como les digo, sí podemos evaluar el perfil existente de acuerdo al GH020, artículo 8, y podemos pasar a normarlas. Y es así que mediante el retiro correspondiente hacemos nuestro proyecto de edificación
y tenemos el resultado, ¿no? La edificación respetando el retiro. Es así, mediante el procedimiento de habilitación urbana, donde definimos la ubicación exacta de la vía y a la vez definimos el alineamiento de fachada. No hay otra manera. Caso contrario, que la municipalidad te pueda obtener un certificado de alineamiento, ¿sí? Y en el mejor de los casos te lo da, y justo tu predio se adecua al perfil existente y al alineamiento de fachada, a buena hora, ¿no? Como que también puede ser todo lo contrario y tú ya no tienes que ceder a vía. Eso depende de un análisis técnico. Es en ese sentido que se determina el alineamiento de fachada previa a una habilitación urbana. Y es así, ¿no? Una vez obtení este procedimiento, yo coloco fachada alineada y demuestro mediante una resolución de habilitación urbana, adjunto una copia simple y digo, se aprobó con tanto. Y así se cumple el alineamiento de fachada. Vamos a pasar ahora al área de lote normativo. Concepto. Área o superficie mínima del lote de una habilitación urbana de acuerdo a la zonificación establecida, densidad y uso del suelo. Sirve de base para el diseño de las habilitaciones urbanas y para la subdivisión. Bueno, similar a, a la delimitación de la fachada. El lote normativo también tiene que ver con el procedimiento de habilitación urbana según zonificación. Para este caso es una habilitación urbana residencial de densidad media. El lote normativo pues tiene elementalmente para este caso un área de 90 metros cuadrados, ¿correcto? Y es este dato que ya está normado el que se coloca acá. Perdón, es el dato que ya he citado anteriormente. El área del terreno existente es la que colocamos, 132.98. El frente mínimo es igual, ¿no? Viene mediante un procedimiento de habilitación urbana. El frente mínimo, ¿no? Aquí está en el reglamento de concierto territorial en el RATUS, ¿no? Pero ¿cómo obtenemos nuestro frente mínimo? Midiendo pues lo existente. Y es este dato, 698, el que se coloca. Se acabó. Así obtenemos el frente mínimo. Y el número de estacionamiento. Es importante tener más consideraciones en este tema que lo vamos a ver. El estacionamiento dice área con o sin techo destinada exclusivamente al parqueo de vehículos. Es importante ver también la dotación de estacionamientos, número total de espacios mínimos requeridos para el parqueo de vehículos, según lo establecido en los planes de desarrollo urbano o en las normas técnicas, cuando lo regule. También dotación de estacionamientos, número de estacionamientos que no pueden ser provistos dentro del lote sobre el que se proyecta la edificación para cumplir la demanda normativa. Es importante revisar con respecto a los estacionamientos el capítulo 10 de la norma 010, que dice lo siguiente. En el ejemplo que estoy explicando, esta parte es el estacionamiento, ¿correcto? ¿Qué dice el artículo 53 de la 010? Condiciones de las zonas de estacionamientos. Acá quiero ir a esta parte. El ingreso de vehículos debe respetar las siguientes dimensiones. Entre paramentos, hasta 40 vehículos, 3 metros. ¿Qué quiere decir? Hasta 40 vehículos, 3 metros. Pero bueno, como es una vivienda unifamiliar, la accesibilidad, acá, el acceso debe de ser de 3 metros. Si es menos, observado, debe cumplir esta distancia mínima de 3 metros. Dice el artículo 54. Diseño de los espacios. Una cosa es el acceso al estacionamiento y otra cosa es el espacio del estacionamiento o el cajón. Dice que un estacionamiento individual debe tener 270. Bueno, acá en el proyecto tiene igual que el acceso, 270, perdón, 3 metros. Pero esto puede, por motivos de diseño, podría bajar hasta 2 metros 70. Hay que tener en consideración ese tema de estacionamiento. El acceso y el espacio. 3 metros y 270 para este caso de vivienda residencial, ¿no? Unifamiliar.
esto debe cumplir 3 metros de acceso y 2,70 como mínimo. Bueno, es un tema de evaluación, vale la pena ponerlo en este momento. Y el tema es la dotación de estacionamientos, ¿no? Como es una sola vivienda, el parámetro me dice una sola vivienda, yo le coloco lo que corresponde en el proyecto, un estacionamiento. Y es así como logramos rellenar el cuadro normativo del proyecto. Y ahora pasamos a comparar con lo que dice la norma. Mi proyecto vivienda y familiar, los normativos vivienda y familiar, correcto. Densidad neta, me sale 225,60 y la norma dice 550. O sea, mi cálculo no debe ser mayor que 550, debe ser menos. Coeficiente de edificación, bueno, libre, ¿no? Me dan libre y como me dan libertad, lo coloco el calculado. El área libre, 30%, pero a mí me sale 37,19. Este resultado debe ser superior al 30%. Altura máxima, el reglamento indica 3 más azotea. Bueno, yo lo pongo 2 más azotea o, como dice la definición, la altura. El retiro, la norma me dice 2 metros, pero mi proyecto tiene 5,30. O sea, está por encima, cumple. Alineamiento de fachada, ya les expliqué cómo es el alineamiento de fachada, ¿no? Posterior a un procedimiento de habilitación urbana para ubicar exactamente la vía local o primaria. Entonces, fachada alineada, fachada alineada. Lote normativo para RDM vivienda y familiar me indica 90 metros cuadrados. ¿Qué dice mi proyecto? 132,98. Este dato debe ser superior a este dato. Frente mínimo, la norma me indica 6, yo tengo 6,98, estoy por encima, cumplo. Número de estacionamientos, normativa me dice uno cada vivienda. En efecto, yo tengo un estacionamiento por cada vivienda. Y es por eso que el cuadro normativo de la vivienda unifamiliar que les mostré cumple y debe ser aprobado. Ahora, para culminar, vamos a ver el cuadro de áreas, que es este. Y este cuadro de áreas, pues lo vamos a ver con el ejemplo que les mencioné, ¿no? Aquí está. Este es el cuadro de áreas. En el primer piso, el existente, demolición, remodelación y parcial. Pues, de acuerdo a la norma, cuando nosotros demolemos, no afecta en nada el área existente, porque las demoliciones se hacen dentro del área techada. Perdón, la remodelación se hace dentro del área techada, ¿no? Entonces, las remodelaciones no afectan al área techada, pero sí las demoliciones. En ese sentido, lo que procede a hacer es restar el existente menos la demolición, me sale 83,52. En el segundo piso hice el mismo procedimiento. El existente menos la demolición y el resultado pasó en el parcial. Y en el tercer piso, en la azotea, no existe nada, ni demolición ni remodelación, y el total viene a ser la suma. ¿Y cómo así es que hago demolición y remodelación? Bueno, vamos a pasar al proyecto. En este proyecto para regularización, miren, ¿ve? No cumple muchos aspectos de la norma, como por ejemplo, existe edificación dentro del área de retiro, área de demoler, 1,95. No cumple, ¿no?, la distancia mínima para el pozo de ventilación y iluminación para una vivienda unifamiliar, que debe ser 1,80. ¿Cuánto tiene? 1,75. Eh, no Al demoler este servicio higiénico tengo que moverlo, correcto. Y aquí sale la propuesta, pues. Se demuele el servicio higiénico que se me mostró acá y queda libre y pasa hacia este lado, ¿no? Y al demoler el techo, correcto, amplío de 1,75 a 2 metros. Artículo 11, norma 11,4 del
Artículo 11, 11.4 y la norma A020 del RNE. Entonces, yo paso a sustentar por qué las demoliciones. Ahora, en el segundo piso, por norma, un dormitorio no puede ventilarse por un área común. No se puede. Correcto. Este patio de servicio en la remodelación y cocina en la propuesta pasó al primer piso. Acá está. ¿No? Y en el segundo piso se mantuvo un dormitorio. Acá se aperturó un vano para ventilación, un dormitorio el cual no corresponde, y se propuso la remodelación, no en corte aquí. Y bueno, se demolió un poco de losa para sacar la ventilación, el ducto de ventilación. Entonces, en el plano se ve identificar qué se demuele y qué se remodela. Correcto. Acá está todo. ¿Qué significa esta área churada? Está acá. Muro demoler según indicación en el plano. Es todo lo que estoy demoliendo. Aquí está. Con fines de ampliación del ducto y cumplir la norma. Y lo que se aprueba, pues, es la remodelación. Y para pedir la conformidad de obra es la ejecución del plano aprobado, ¿no? La remodelación. Es en ese sentido, ¿no? Que se pone a rellenar el cuadro de áreas. Al no ser una nueva, ser una regularización, en este caso coloco acá. Primer piso, segundo piso, tercero, lo que corresponda. Lo que voy a demoler, lo que voy a remodelar. Y como les mencionaba, ¿no? La remodelación no resta, la demolición es la que resta. Y se coloca y luego se suma. Y bueno, así de sencillo se rellena el cuadro de áreas. Es por eso que obtengo mi cuadro de mi plan de ubicación y localización de esta manera. Y los datos que hemos obtenido. Bueno, espero que haya sido para su ayuda esta explicación, un poco larga, sin duda, porque hemos visto temas, experiencias técnicas, normas. Espero que les ayude. Nos veremos en otra oportunidad con otra opinión técnica. Muchas gracias.